Hola, ¿qué tal con todos? Les saluda el ingeniero Edison Pizarro en compañía de la empresa Magnus Ingenieros Consultores para poder seguir con los cursos talleres que se está dictando. En este caso vamos a dictar un tema importante, el cual es un tema introductorio como para proseguir con los demás videos. Es tomar en cuenta las funciones del equipo técnico, los estudios básicos de ingeniería en lo que es el trabajo de campo de los proyectos de sistema de agua potable y saneamiento, en la cual vamos a ver puntos muy importantes y consideraciones importantes, en la cual nosotros como cargo, como jefes de proyecto, como supervisores o como consultores encargados y responsables del proyecto, de la elaboración del expediente técnico, vamos a tener en cuenta para que el proyecto se enmarque de la mejor manera. En este caso he elaborado un pequeño PDF para que ustedes lo puedan ver, un manual para que ustedes lo puedan chequear y puedan ver todo lo concerniente a los trabajos que se realiza, de qué manera y cómo. Yo se los voy a explicar de una forma detallada y lo puedan entender. Eh, bueno, como le digo, ¿no? Son consideraciones iniciales del todo el trabajo de campo que se hace en la elaboración del expediente técnico de los proyectos del sistema de agua potable y saneamiento. ¿Ya? Esto todo es respecto al anexo RM 192-2018 de vivienda, el cual nos da algunos alcances como estudios básicos de ingeniería para que nosotros podamos cumplirlos al pie de la letra, ¿no? Entonces, como primer punto, siempre tener en cuenta el personal profesional técnico, todo el personal clave que tiene que estar en obra. Sea un jefe de proyecto, un asistente jefe de proyecto, un especialista sanitario, un especialista ambiental, un topógrafo especialista en geodesia y fotogrametría. Sería lo más conveniente para que pueda hacer el vuelo con dron y podemos obtener la ortofoto, ¿no? Los asistentes técnicos del topógrafo, los ayudantes, los técnicos en laboratorio de suelos, para que hagan los estudios de mecánica de suelos y también para que hagan los test de percolación. Y por ende, ¿no? Para que verifique y corrobore si todos los trabajos se están haciendo de la mejor manera, un supervisor de proyecto. Que en este proyecto lo hemos tenido todo ello, ¿no? Por lo cual ha sido bastante detalloso este expediente que se ha elaborado. Sin menos importar, siempre tenemos que contar con chalecos de seguridad, los EPPs correspondientes, ¿no? De cada personal. Entonces, para nosotros, para poder identificarnos con la comunidad y también con la supervisión. Eso es como primer punto. Como segundo, tenemos el estudio de fuentes de agua, que nosotros tenemos que ir al manantial o a los manantiales, a las fuentes de agua para nosotros poder sacar muestras y también para poder llevarlos al laboratorio. Primer punto, que esto lo tiene que hacer un especialista ambiental, que conoce el tema. Otro, que tiene que ser el laboratorio donde vamos a mandar a hacer nuestros ensayos, es un laboratorio acreditado por INACAL en el ensayo de estudio de calidad de agua, ¿no? Los frascos que se tiene que llenar para el ensayo físico, químico y bacteriológico, los equipos de protección personal, se tiene que tener el cooler para almacenar y mandar las muestras, que nos dan un plazo máximo de 24 horas para que pueda llegar de la recolección de la muestra hasta lo que es el laboratorio para que puedan ya hacer los ensayos correspondientes. En la cadena de custodia que se tiene que rellenar, el relleno de la cadena de custodia in situ que se tiene que rellenar en campo, donde hay datos de qué tipo de fuente es, datos de coordenadas, qué ensayos está sacando, qué muestras está sacando, la empresa consultora, las coordenadas, como le digo, de ubicación, el responsable, quién lo está sacando, todos los datos se rellenan en esta parte, ¿ya? Lo que es en la cadena de custodia, el cual va conjuntamente con la muestra y se envía, pues no, a lo que es para el que lo puedan ensayar. No se olviden siempre grabar los videos, fotografías para que tenga bastante evidencia. Como les digo, como se ve en la imagen 2.1, toma de muestras, 2.2 también se le hace el relleno de cadena de custodia en campo, 2.3 emisión de resultados del parte del laboratorio que nos tienen que dar ya, bueno, siempre dan 21 días, 20 días después de lo que es la elaboración del proyecto, donde nos sustentan a nosotros a través con el informe de interpretación de resultados si en realidad el agua es apto para consumo humano o necesita de o algún tratamiento, que en ese caso podemos usar nosotros como jefe de proyectos, podemos plantear una planta de tratamiento de agua potable para potabilizar el agua, ¿no? Entonces,
Eso es un punto importante. El estudio de fuentes de agua es incluso lo más importante que haya, ¿no? Siempre verificar uno, dos, tres fuentes en la cual se puede abastecer. Ahora, como punto 3, el estudio topográfico también es muy importante este estudio, donde como les dije, tiene que tener un profesional o un topógrafo que tenga experiencia para que en realidad nos haga un buen trabajo, ¿no? Especialista en geodesia y fotogrametría por lo general para que pueda hacer el levantamiento con GPS diferencial, también hacer lo que es los puntos IGN y también hacer el levantamiento de todo el plano, el ámbito catastral satelitalmente para nosotros a través de ello verificar todo lo que se pueda tener en cuenta, el proyecto, todo lo que enmarque el proyecto, ¿no? Entonces, como le digo, primero tiene que tener pues su certificado de calibración vigente como jefe de proyecto. Yo me he encargado acá de tener el cargo de jefe de proyecto, por ende he visto todos estos puntos, ¿no? Tiene que tener su certificado de calibración vigente, la estación total también tiene que estar equipado, su GPS diferencial equipado, el dron equipado para la obtención de ortofoto, tiene que tener sus placas de bronce detallados ya para que simplemente lo puedan colocar y puedan tomar datos. El cargador portátil de los equipos es muy importante porque un profesional, un topógrafo tiene que tener todo eso, no va a ir de casa en casa cargando su batería de sus equipos, no. Tiene que tener ya una computadora equipada también, porque estos archivos que se sacan, más que nada de la obtención del ortofoto que se toma del dron para que lo pueda procesar, y puedan unir las fotos, se necesita de un equipo bastante bueno, ¿no? Entonces, ahora para los puntos de higiene también tiene que estar calibrado para que nos dé una ubicación exacta del punto de higiene que se está trabajando, ¿no? Al igual el levantamiento topográfico de la misma manera tiene que tener personal calificado para que pueda tomar puntos y pueda hacer el levantamiento de toda la superficie. Y el vuelo y la programación también tiene que hacerlo el topógrafo. Por eso el topógrafo tiene que ser una persona completa. En este caso, mi recomendación, una persona que conozca ya bastante, que tenga experiencia, para no tener problemas, porque todo se basa en temas de topografía, todo se basa en superficie. Si vamos a trazar nuestras redes, va a ser a nivel de superficie. Si vamos a tener desniveles, también va a ser a nivel de superficie. Si vamos a tener que plantear lo que son los cruces aéreos, también vamos a plantear a través de la superficie. ¿Me dejo entender? Entonces, si se dan cuenta, con el dron obtenemos una ortofoto. Lo voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver. Acá se ubica detalladamente todo lo que son las carreteras, los ríos, si hay alguna alcantarilla en la carretera, también se verifica ello, si hay unos ríos, riachuelos, si hay un gras sintético, si hay una institución educativa, si hay lo que es un estadio, desniveles, se trata de ver todo, básicamente quebradas pequeñas, todo, ¿no? Lo que en realidad pueden marcar el proyecto y podamos hacer nosotros el uso de esa ortofoto y para tener un mejor panorama del proyecto. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un punto importante, el estudio topográfico, incluso el más importante que yo podría dar para nosotros, porque de acá se van a sacar coordenadas para el CIRA, para los estudios que puedan proseguir, para el diseño también. Entonces, todo ello va enmarcado el estudio topográfico. Como cuarto punto está el estudio de mecánica de suelos y el test de percolación, que eso siempre lo hacemos a través de un laboratorio, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el estudio de mecánica de suelos y el test de percolación hay que verlo en un laboratorio acreditado por INACAL en los ensayos correspondientes, porque nosotros el PIASAR del Ministerio de Vivienda nos pedía que esté acreditado por INACAL la empresa, ¿no? Entonces, en realidad, siempre hay que optar por ello para que nos dé una credibilidad a la empresa, ¿no? Los chalecos de identificación, el personal, la maquinaria y el personal es del mismo lugar, en este caso hemos tomado, para que puedan hacer la excavación. En unos puntos hecho con maquinaria, las herramientas manuales, siempre hay que tener pico, lámpara, para que combas, puntas, para que puedan sacar la muestra inalterada y lo puedan llevar al laboratorio para su respectivo análisis. Los costales, el papel film, embalar, para sacar las muestras inalteradas, una pizarra acrílica,
los plumones, para que nosotros podamos anotar los datos. Si es una calicata 1, las coordenadas, el nombre del proyecto, también si se podría considerar qué tipo de suelos están encontrando en cada estrato, qué profundidades. Hay muchas cosas que que se tienen que rellenar, ¿no? Entonces nosotros como jefe de proyecto tenemos que ver que todo eso se esté cumpliendo para que nosotros tengamos un trabajo hecho, un expediente de calidad. Los flexómetros, porque me ha tocado ir con varias personas en realidad a hacer estos proyectos, en varios proyectos que yo he hecho, y en realidad la mayoría de personas no llevan su chaleco, no llevan su casco, incluso no llevan ni su pizarra. Entonces, ¿de qué forma lo hacen? Ya empíricamente lo hacen así, así como sale. Entonces, y para evidenciar, toman fotos y de esa manera. Y no es la correcta, ¿no? Entonces debemos trabajar de una forma correcta. Nosotros como jefe de proyecto tenemos cargo importante en la elaboración de este expediente en donde se está llevando todo esto a cabo. Entonces, a través de ello nos van a entregar el laboratorio un informe técnico de resultados de laboratorio de todas las calicatas que se ha hecho para el reservorio, para la planta de tratamiento, de lo que es la captación, de las líneas de conducción, de la línea de adducción, la red de distribuciones, incluso de las mismas viviendas, algunas partes, ¿no? En donde para poder nosotros hacer los VS. Entonces son componentes importantes que se tiene que tener en cuenta y sacar las respectivas calicatas a las profundidades que se necesite respecto a cada ensayo. El test de percolación también nosotros hemos aprovechado a la hora de hacer en toda la zona urbana, eh, hacerlo lo que es una excavación de su calicata y ahí nomás aprovechar hacer un cubo de 30 por 30 de ancho y largo y profundidad 30 y aparte de ello en la parte baja hacer una profundidad 5 centímetros más donde hemos rellenado con grava o piedra chancada en donde hemos saturado el suelo por 4 horas y de ahí recién hemos empezado a hacer las mediciones, ¿no? Correspondientes para ver si en realidad qué tipo de VS vamos a plantear, bien es compostera o también un VS con arrastre hidráulico que va a depender mucho de la filtración e infiltración del terreno, ¿no? Entonces todo ello también se maneja en un formato que yo también a través del canal de la empresa se le está explicando, este formato se les explica detalladamente paso a paso cómo se hace un ensayo de test de percolación. ¿Ok? Entonces creo que no es menos importante, el estudio mecánico de suelos es muy importante para nosotros a poder sacar conclusiones. Otro, el estudio de componente social. Esto es incluso el estudio que revela verdad. Es algo, parece simple, pero no, es el estudio más complicado en un trabajo de campo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo complicado? Porque en realidad de esto dependen muchas cosas. De esto depende si nos aprueban o no. Si de esto depende si vamos a volver a campo a sacar más información. De esto depende si hay nuevos beneficiarios. De esto depende en dónde va a estar ubicado su VS. De esto depende en sí muchas cosas que ahorita les voy a explicar, ¿no? Bueno, esto lo tiene que hacer un especialista social con su personal de apoyo, los chalecos de identificación de la empresa consultora, los formatos de trabajo impreso y ordenado, se tiene que tener, porque hay miles de formatos que se entregan, ¿no? Entonces, hay varios formatos de verdad. La impresora también es muy importante porque a la hora tienes que tener ahí para poder imprimir porque hay unos que se malogran, se pierden formatos y en verdad es algo engorroso. Si tú no lo tienes no vas a ir y perder tu tiempo, ¿no? Los tableros, lapiceros, huelleros, correctores y la camioneta indispensable para este estudio en sí que no demora un día, demora 2, 3, 4 días, ¿no? Entonces, esto primero, todos los formatos que se tiene que tener para hacer la encuesta de beneficiarios, recolección, quiénes son beneficiarios y cuántos hijos tiene, si son hombres, mujeres, si tiene VS, no tiene VS, si tal vez tiene un VS con arrastre hidráulico, ¿no? Hay muchos datos que se sacan de cada beneficiario y vamos a contabilizar si hay 15, 20, 50, 100 beneficiarios del proyecto. Y también las actas de disponibilidad de terreno, si es privado, si es donación, entonces, si lo va a comprar la comunidad, todos esos actas se tiene que hacer en una asamblea, ¿no? Entonces, como otro punto también importante es la codificación de cada vivienda. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es un trabajo, bueno, me parece lo correcto, ¿no? En realidad, de donde nosotros a la hora de que íbamos a ingresar como equipo técnico, 2, 3 días antes hemos mandado nosotros al especialista social para que pueda enumerar todas las viviendas que sean beneficiarias. Y en realidad nosotros hemos levantado todas, ¿no?
toditas con la topografía. Ya el topógrafo pone dos puntos adelante verificando que es la casa tal para que nos confirme, y ya va a depender del estudio social si se considera o no se considera, en la cual ya no tenemos, nosotros tenemos ya nuestras viviendas codificadas con el beneficiario correspondiente y no tenemos problemas ya de que en ese beneficiario no es esa persona o está en otra casa. Entonces hay muchas situaciones que se dan, ¿no? Entonces es muy importante codificar la vivienda, en lo cual nosotros ya con la topografía ya corrimos rápido, porque si no tenemos que esperar qué vivienda es y todo ese tema. Entonces creo que es más engorroso para nosotros. Entonces, dos, y las encuestas por vivienda que se hacen. Se rellenan múltiples formatos, el padrón de asociados, el diagnóstico socioeconómico, que se hace la encuesta de cada vivienda, si tiene agua, para qué lo usa el agua. Hay preguntas pequeñas que en realidad cada persona, cada beneficiario del proyecto, de jefe de proyecto de cada vivienda tiene que rellenarlo, ¿no? Al igual que el recojo también de su DNI, de su huella digital, su firma y todo. Entonces, ahora las reuniones para firmar algunos actas de asamblea general de aprobaciones y todo ese tema, se tiene que hacer una reunión para que nos puedan validar todo el trabajo de campo que hemos realizado. Entonces, esto lo hace muy aparte un especialista social con todo el equipo que ya conoce, entonces que conocen, ¿no? Eh, para que lo puedan hacer, enmarcar de la mejor manera. Entonces, es un trabajo muy arduo que se ha hecho y muy sostenible. Ahorita les voy a mostrar todo lo que ha recopilado, lo que hemos recopilado de la información, ¿no? A ver, en este punto, en el expediente entramos, lo que es en componente social. Nosotros hemos presentado todos estos archivos, ¿no? Desde diagnóstico socioeconómico, mapeo de actores, formato número 3, los planes de presupuesto después de ello para que nosotros, y también la educación sanitaria para que nosotros podamos incluir este presupuesto a nuestro proyecto. Los formatos, el acta de reunión de información, el padrón de asociados, que esto es importante nosotros para sacar la cantidad exacta, ¿no? Y que tiene también que estar firmado por las autoridades, validado por la empresa consultora, todas las firmas que se necesitan, ¿no? Entonces tiene que, como se dice, tiene, ¿no? En realidad la cantidad, si es hombre o mujer o el total, y también tiene la firma y la huella correspondiente para que sean beneficiarios. Y verificar exactamente si es una casa habitable, ¿no? Aquí nada. Entonces, hay mucha información en el componente social, eh, en la cual vamos a nosotros enmarcarnos para que ustedes lo puedan verificar. Como les he mostrado, hay mucha información. La cuota familiar también es muy importante. Como punto 6 tenemos los trabajos del equipo técnico, que esto no es menos importante que todo, ¿no? Es recontra importante, en donde yo les voy ahorita a hacer ver que nosotros como jefes de proyecto, como especialista sanitario, como supervisor del proyecto, como asistentes de jefe de proyecto, no solo vamos a verificar si algunos trabajos se están haciendo bien, sino tenemos nosotros trabajos que realizar ahí también. Uno de ellos es coordinar con las autoridades, primero presentando a todo el equipo, ¿no? Dándoles alcances del proyecto, los trabajos que se van a realizar conjuntamente con ellos, y también algunas dudas que tengan respecto al proyecto, nosotros poder absolverlas. ¿Por qué? Porque nosotros antes de entrar a una comunidad, a un centro poblado o a una zona rural, tenemos que coordinar con sus presidentes, con sus autoridades para que ellos nos puedan dar el visto bueno y podamos avanzar con la obtención de datos de trabajo de campo. Porque si no le das y entras, pues automáticamente ellos dicen quiénes son, ¿no? Si tenemos un chaleco de seguridad, claro, nos dicen, ¿sabe qué? Si son las personas correctas, incluso hay otros que nos piden nuestros datos. Me ha tocado en varios proyectos en donde me piden mis datos como consultor y tienes que darles, pues, ¿no? Ahora, supervisar los trabajos de estudios básicos de ingeniería y componente social. Eso se refiere a todo lo que es el estudio de mecánica de suelos, el estudio de fuentes de agua, eh, lo que es el estudio topográfico, todo ello tenemos que avalar que se esté haciendo bien y correctamente. Para ello tenemos un asistente y yo como jefe de proyecto voy y tengo que verificar todo ello. Hacer el aforo de la fuente, identificar el tipo de captación a usar. Va a ser una captación tipo ladera, de fondo, una captación con canal de un barraje, con canal de derivación, sin canal de derivación. Tenemos que ver todo ello
para nosotros poder sacar conclusiones y poder plantear la mejor opción de la estructura que se puede utilizar para captar el agua, ¿no? Entonces, el otro punto es recorrer con el topógrafo todo lo que es la línea de aducción, la conducción, las redes, verificar por dónde van a haber cruces aéreos o dónde hay ríos, dónde hay tramos que se va a usar tubería HDPE, donde suelos pantanosos, donde hay suelos rocosos, todo eso se verifica en campo y se tiene que anotar y se tiene que ir con el topógrafo que de tal tramo a tal tramo es rocoso, es suelo rocoso, vamos a tener que usar eh, otra forma de poder cruzar eso, ¿no? Bien sea por explosivos o también puede ser con tubería HDP, no sé, o tubería anclada. No sé, hay de miles de formas, pero tenemos que verlo nosotros en campo para dar una solución. El otro es identificar los puntos exactos en donde plantear la estructura hidráulica, lo que es la captación, si tiene planta de tratamiento de agua potable, también hay que verlo. Claro, depende de la planta de tratamiento de agua potable del resultado que nos sale, pero nosotros ya tenemos que tener un lugar exacto, ya tenemos que tener su acta de disponibilidad de terreno, tenemos que tener sus coordenadas en dónde vamos a plantear para poder nosotros ya no tener problemas. Si no, si nos dicen que sí vamos a usar una planta de tratamiento, entonces ya tenemos información. Si nos dicen que no, también pues desechamos esa información, ¿no? Pero ya tenemos y no vamos a volver a campo a hacer otro trabajo. Y también el mismo en el reservorio y otras estructuras que va a necesitar, que otros componentes que hay en el proyecto y sus disponibilidades de terrenos correspondientes, ¿no? También si eso también puede ser dependiendo de cómo es en la zona, pues las autoridades lo están dando por donación o van a comprar a un dueño privado que tal vez es de la zona. Va a haber muchas cosas, ¿no? Entonces, como el otro punto es verificar los puntos de calicatas en la estructura mínimo, una calicata de profundidad de 3 metros para el respectivo ensayo de corte directo, claro, para estructuras como reservorios, estructuras de plan de tratamiento, se tiene que hacer un ensayo de corte directo porque en sí, porque para que puedan a nosotros darnos una capacidad portante verídica y a través de ello hacer nuestros diseños correspondientes. En este caso, nosotros en la captación hemos tenido todo full terreno rocoso. En ese caso, cuando es roca, pues no, en la vida vamos a hacer una calicata, ¿no? Entonces se ha tomado evidencia de todo ello y se ha llevado pequeñas muestras de roca al laboratorio también. Verificar puntos de depósito de material excedente. Tenemos que verificar ello nosotros. Tenemos que ver en dónde se van a botar los materiales excedentes, sé de captación, sé de lo que es la planta de tratamiento en las excavaciones, sé en el reservorio, sé también lo que es en la excavación de las redes, línea de conducción, aducción, distribución, la red de distribución. Entonces, todo ello se tiene que tener en cuenta en dónde, en un lugar, dos o tres lugares y con sus respectivas autorizaciones, ¿no? De la comunidad que nos están dando respecto a un acta, esa disposición de lo que para nosotros poder votar o depositar el material excedente de toda la ejecución de la obra. Y también las canteras, si es una cantera seca, ir también con la topografía, hacer un levantamiento topográfico si hay una cantera ahí en la misma zona, o también si es una cantera de río, verificar en realidad la calidad del material, quiénes son los proveedores, a cuánto nos pueden vender, si hay relleno o si hay material para relleno o no hay, tal vez hay caliche o para hacer un mejoramiento de la base de los suelos, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay que ver disponibilidad de material excedente y también las canteras, hay que verificar en dónde, en qué punto están para nosotros poder hacer un levantamiento topográfico de todo ese área. Entonces, para el diseño de mezclas, visitar las canteras que abastecen a la localidad, ya sean ríos, cantera seca, las cuales proveen materiales pétreos, ¿no? La arena gruesa, piedra chancada, arena fina, hormigón, piedra mediana, piedra grande, gravas u otros, que eso es lo primordial que nosotros usamos, ¿no? Los materiales pétreos que más usamos en temas de saneamiento. Solicitar las respectivas cotizaciones de las canteras de los materiales pétreos. Nos tienen que cotizar a nosotros cuánto nos van a cobrar para nuestro proyecto, incluido flete o no está incluido flete o solo
nos van a vender ahí por cubos y qué capacidad de camiones llegan a la zona, si llegan cada camiones de 15 cubos o solo son de 6 cubos, de 4 cubos, va a depender todo eso. Todo eso tenemos que verificarlo nosotros y anotar para nosotros hacer nuestro cálculo de flete de lo que es agregados, ¿no? Y también, último, bueno, solicitar las respectivas cotizaciones de materiales e insumos en las casas comerciales, en las ferreterías, de los proyectos que en realidad de esto se tiene una base de datos de materiales que más o menos se necesita y ya podemos ir cotizando para ver cuánto nos están dejando, porque los precios son distintos en distintos lugares. Entonces tenemos que sacar esos datos de las casas comerciales. Eso es muy importante, se dan cuenta que en realidad no es un trabajo simple, es un trabajo es bastante, como le digo, tenemos que enfocarnos mucho en ello como jefes de proyecto para ver. Entonces, este trabajo no solo se ha hecho en 2 días, 3 días. El componente social se ha hecho básicamente en 3, 4 días. Lo que es los trabajos del equipo técnico se ha hecho, aparte de esos días, se ha hecho 2 días más, algo así. Entonces, aparte se tenía que ir al mismo lugar, a la misma ciudad, a cotizar a las canteras, verificar el material que prestan ellos, solo uno, a dos, tres, porque a nosotros nos piden 3 cotizaciones como mínimo. Tenemos que ir a distintos lugares a ver, mejor entender. Entonces es muy importante lo que es el trabajo del equipo técnico. Nosotros como jefe de proyecto tenemos que ver todo ello, ¿no? Y como consultores también tenemos que verificar todo ello, que se esté haciendo bien. Como siete, un punto muy importante también que nos dan, que les voy a dar un alcance de los estudios básicos de ingeniería, ¿no? Uno, la acreditación hídrica del ANA, estudio de fuentes de agua, que cuando se saca ya el agua, prácticamente se tiene las coordenadas. Entonces, a través de las coordenadas y el nombre que se tiene una ubicación exacta geográfica y para nosotros poder hacer nuestro trámite respecto al ANA para que nos dé la acreditación hídrica de disponibilidad de la fuente, para nosotros poder hacer uso de ese agua. Entonces, todo ello se hace un trámite virtual en el ANA, tener mapeado la ubicación administrativa de la envergadura del proyecto, si es a la Huancavelica, a la Mantaro, o distintas, ¿no? Eh, Ubicaciones administrativas. Se presenta un formato y un informe de sustento en las fuentes de agua, lo que es las memorias de cálculo, se calcula cuánto de demanda tiene de oferta tiene esa fuente por cada mes y en forma general. eh, Se presenta el plano de planteamiento general del proyecto, se tiene que tener ya un planteamiento general del proyecto para poder presentar, porque nos piden eso, ¿no? Se necesita la firma del consultor y jefe del proyecto de la empresa consultora para validar el informe, se paga una tasa en el banco, que es de 228, si no me equivoco, soles. Después se paga el derecho de inspección ocular, que es, si no me equivoco, 65 soles, por la visita de campo, para que lo hagan la visita de campo el personal evaluador del ANA, ¿no? Ellos van al lugar, verifican si es cierto o no las coordenadas, verifican si es cierto o no las ofertas y el tiempo promedio de emisión de las resoluciones administrativas, que más o menos esto es de 45 días calendarios. Otro estudio también importante es el certificado de puntos geodésicos del IGN respecto al estudio topográfico. Eso, como les digo, lo tiene que hacer un topógrafo que conoce lo que es el tema de certificaciones de puntos geodésicos, ¿no? En realidad lo hace un topógrafo, pero también lo puede hacer un ingeniero civil que esté colegiado y habilitado porque ellos piden que tenga firma también en la presentación de este informe. Se presenta la calibración del equipo, se presenta una serie de información respecto a la obtención de coordenadas, a la obtención de información respecto al GPS, ¿no? Qué tiempo ha estado y también una base de datos externa que se pide a lo que es el IGN. Entonces, ¿quién presenta el topógrafo? Un ingeniero civil colegiado habilitado. Se presenta un informe y el informe tiene que elaborar y presentar el topógrafo con conocimientos certificados de puntos de higiene y el plazo de entrega mínimamente es 45 días, hasta es mucho más, ¿no? O incluso puede ser menos, pero en nosotros nos han entregado en 45 días, que ha demorado bastante, sí, pero bueno, es algo que en realidad se ha trabajado. Ahora, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, lo que es el CIRA también, el trámite es virtual
al Ministerio de Cultura, se presenta un informe sustentatorio también. El informe tiene que elaborar y presentar un arqueólogo, sustentado todo ello con su firma y sello. El informe lo tiene que elaborarse teniendo en cuenta ya definidos los trazos de la línea de conducción. Nosotros, porque la aducción también, la redistribución, todo ello, las ubicaciones exactas de los VS y otras componentes hidráulicos que pueda tener el proyecto, ya tiene que estar con coordenadas exactas, porque a partir de ello va a sacar su área de influencia, las ubicaciones de todas las redes, incluso de los VS, va a sacar el arqueólogo y va a mandar al Ministerio de Cultura para que ellos puedan verificar la inexistencia de restos arqueológicos. Eso también, un plazo mínimo que demora es 30 días, entonces hay que tener en cuenta siempre ello. Y si hay observaciones puede demorar un poco más. Son plazos referenciales, ojo, no es un plazo que te da exactamente ello, ¿no? Plazos de experiencia que hemos tenido en varios proyectos que he tenido. Ahora el otro punto es la ficha técnica ambiental. Según el RM 108-2018 del MEM, consigna los siguientes requisitos para el trámite, toda una serie de requisitos de homolocalización, área de influencia, y hay uno importante que dice acá, la vida y cronograma del proyecto y monto estimado de la inversión. Nosotros nos piden hacer una ficha técnica ambiental, pero nos pide ya un cronograma que esté aprobado y tenga un monto estimado de inversión, que ya tenga un monto. Y no solo nos piden en el S10 o en un programa ya, cronograma, nos piden el cronograma de avance físico con todas las partidas. Entonces, nosotros nos piden, nos dan un límite para todos estos estudios entregar un cierto plazo, pero ellos no tienen en cuenta el Ministerio de Vivienda que algunos estudios son dependientes de otros estudios. Entonces, acá nos pide ya el presupuesto y nos pide el cronograma. ¿Y nosotros cuándo vamos a tener cronograma? Todo eso. Después, siquiera de 2 meses tendremos una elaboración y recién vamos a poder tramitar. Y a nosotros para entregar el proyecto, exagerando, nos dan 3 meses. Entonces, creo que está en contra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todas esas correcciones, creo que el Ministerio bien tiene que tener en cuenta. Pero esto se puede sustentar con los trámites que se ha hecho y ellos pueden ya ver, ¿no? Que sí se ha tramitado tal fecha y hasta ahora pues no son temas atribuibles al consultor, no es culpa de nosotros, sino es culpa de sí de la entidad que está demorando en dar ya la resolución de la resolución o si no los certificados de estos estudios, ¿no? El plazo más o menos de 15 a 30 días, si es algunos hay mucho menos, creo que con un convenio del PIASAR, del Ministerio de Vivienda, creo que lo sacan mucho más antes, en 10 días pueden darte, ¿no? 7.5 es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, del CERNAM. Eso simplemente se descarga de una página, pones las coordenadas de un límite de área y te da ya mapeado exactamente y te dice si en realidad hay ahí está dentro de un área natural protegida o no está. Es simplemente descargar, ¿no? De esto no hay ningún problema. Ahora, cuando nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua potable o una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, se tiene que hacer los trámites del DIGESA a través del portal, ¿no? Eh, del portal donde nosotros nos da una serie de lo que son el procedimiento administrativo del TUPA y nos dan los números de procesos, nosotros podemos elegir. En este caso, la autorización unitaria del sistema de tratamiento de agua potable para consumo humano nos dan y nos da una serie de requisitos, ¿no? En lo cual acá nos están pidiendo, ojo, miren, nos están pidiendo la resolución de la aprobación de estudios de autorización subterránea. En este caso nos dicen el aprovechamiento hídrico del agua superficial. Ya nos están pidiendo en este caso que ya tengamos con el ANA la disponibilidad hídrica. Tenemos que tener la memoria descriptiva también ya firmado y también nos está pidiendo la memoria de cálculo, los planos de cortes y escalas adecuadas. Ya nos están pidiendo para estos trámites. Entonces, y también aparte de ello, nos está pidiendo, si no me equivoco acá, el instrumento de gestión ambiental, o si no tiene instrumento de gestión ambiental, la ficha técnica ambiental. Y si ustedes saben que la ficha técnica ambiental depende ya del cronograma aprobado y el monto estimado del proyecto.
terminando el FTA, teniendo lo que es la acreditación hídrica, teniendo las memorias de cálculo y todo ello aprobado, recién podemos hacer el trámite del DIGESA. Por eso a veces es un poquito complicado cuando nosotros nos dan una planta de tratamiento de agua potable o también cuando tenemos una PETAR. Se complica bastante. Entonces nos pide una serie de requisitos, como les digo, y entonces esto se tiene que tramitar después. Pero como les vuelvo a decir, el Ministerio de Vivienda nos da un plazo de 3 meses para poder entregar todos estos estudios. Yo pienso que ese criterio que ellos tienen deben de cambiar, porque así siendo sinceros, ellos demoran mucho más en entregarnos un trámite, no una certificación o un estudio, ¿no? Demoran bastante. Y tener en cuenta que estos estudios son dependientes de otros estudios también. Entonces hay que tener en cuenta ello y el plazo que demoran en entregar. A mí en este proyecto me demoraron 65 días en entregarme en lo que es el trámite del DIGESA, en lo cual ha sido bastante engorroso tramitarlo, ¿no? Porque uno pues a los correos que se le envía no responden y tienes que esperar que ellos te notifiquen todavía. Así que en realidad hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Como les vuelvo a decir, en los estudios básicos de ingeniería son puntos importantes que nosotros como jefe de proyecto tenemos que tener en cuenta. Ok, jóvenes, amigos, muchas gracias eh, por la atención que me han prestado y espero que les haya servido bastante. En la siguiente vamos a hacer próximos videos muy importantes para que ustedes para que puedan aprender a elaborar expedientes técnicos de calidad y de forma correcta.